Lo que ocurrió en Londres no fue una protesta, fue una señal de guerra política. Una bandera cayó, otra se levantó y con ella comenzó el colapso de un régimen que gobernó durante décadas. Cuando el Reino Unido se retira, los imperios tiemblan. Si quieres entender lo que los medios no te están explicando, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y déjame tu comentario, porque lo que viene después va a cambiar la historia. Occidente ha tomado posición. En distintas ciudades de Europa se han registrado protestas similares, impulsadas por una realidad cada vez más difícil de ignorar. Una mayoría creciente ya no acepta que sigan muriendo civiles inocentes sin consecuencias políticas. Frente al edificio de la embajada iraní en Knightsbridge, en Londres, se produjo una escena cargada de simbolismo. Las banderas oficiales del régimen iraní fueron retiradas del inmueble y reemplazadas por la histórica bandera del león y el sol. Aquella imagen, captada desde el balcón, no fue un simple gesto visual. Representó el cierre simbólico de una etapa que comenzó en 1979. Este punto de inflexión no ocurrió de manera espontánea. Fue activado tras la llamada del príncipe heredero en el exilio, quien instó públicamente a sustituir la bandera de la República Islámica por el emblema nacional histórico de Irán. Londres fue la primera capital en reaccionar. Existe una frase popular entre los iraníes que resume décadas de desconfianza histórica. Si levantas la barba de un mulá, debajo pone Made in UK. Aunque suene a exageración, la realidad diplomática ha sido compleja. Incluso después de la Revolución de 1979, el Reino Unido nunca rompió por completo sus vínculos diplomáticos ni de inteligencia con Teherán. Durante décadas, Londres funcionó como un refugio discreto para sectores de la élite del régimen iraní. Aquí estudiaban sus hijos, aquí protegían su capital y aquí operaban financieramente. Sin embargo, lo ocurrido la noche del asalto al consulado marcó un quiebre definitivo. Ese refugio se cerró. Los manifestantes no solo sustituyeron la bandera, también rompieron los vidrios del consulado iraní. Los hechos que relato se basan exclusivamente en información verificable. No hay exageraciones ni artificios narrativos. Y para que este tipo de análisis continúe llegando al público, es fundamental el respaldo de la audiencia. La Policía Metropolitana desplegó refuerzos en la zona, pero el daño ya estaba hecho. A nivel simbólico, se había cruzado un umbral. La bandera del león y el sol, símbolo de miles de años de historia persa y del periodo monárquico, comenzó a ondear en las calles de Londres, acompañada de celebraciones espontáneas. Más de 30.000 ciudadanos británicos se concentraron en el centro de la capital en señal de solidaridad con los manifestantes iraníes. Esto no fue una protesta aislada, fue una declaración política de alcance internacional. El mensaje era claro: el Reino Unido había cortado el suministro político y simbólico al régimen de Teherán. El puente diplomático se había roto. En condiciones normales, una misión diplomática en territorio británico recibe protección máxima. La Convención de Viena establece con claridad que estos edificios son inviolables y que el Estado anfitrión debe garantizar su seguridad. Sin embargo, aquella noche ocurrió algo inusual. En un país que durante siglos ha sido un bastión del protocolo diplomático, la policía se retiró. El consulado quedó expuesto y cayó. Las imágenes del lugar no muestran una falla de seguridad, sino algo mucho más significativo, una retirada deliberada. Para entender el alcance de este gesto, es necesario ampliar la perspectiva y analizar el trasfondo histórico y geopolítico. ¿Por qué la postura del Reino Unido resulta tan crítica para el régimen iraní? La relación entre Londres y Teherán siempre ha sido profunda, ambigua y estratégicamente relevante. La expresión popular vuelve a cobrar sentido.
Made in UK, pero algo ha cambiado. El régimen iraní ya no parece ser percibido por Londres como un socio incómodo pero funcional. Comienza a verse como un pasivo tóxico. Este escenario es radicalmente distinto al golpe de 1953 contra Mossadegh, organizado con apoyo del MI6, o a la salida del Shah en 1979. En aquel entonces, el Reino Unido movía las piezas. Hoy, el mensaje es inverso. Permitir que la bandera del Shah ondee en un edificio diplomático en Londres equivale a una declaración política directa hacia Teherán. Hemos terminado con ustedes. Nuestro nuevo interlocutor es Pahlavi. El puente no solo se rompió, fue dinamitado, y apenas el Reino Unido cerró la puerta de manera visible, llegó el golpe diplomático final desde Berlín. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania declaró que la legitimidad del régimen iraní había llegado a su fin. A partir de ese momento, los dominós comenzaron a caer, desde Berlín hasta Bakú. Alemania, motor político de Europa, emitió una declaración histórica a través de su Cancillería. El mensaje fue inequívoco y quedó vinculado a la próxima reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El mensaje fue contundente. El régimen de Teherán ha perdido su legitimidad. Según las declaraciones oficiales, el mundo estaría presenciando las últimas semanas o incluso los últimos días de un sistema político que ya no puede sostenerse ni legal ni moralmente. Desde la perspectiva del derecho internacional, esta afirmación equivale a una sentencia política. La pérdida de legitimidad no es un concepto abstracto. Implica la suspensión de acuerdos bilaterales, la retirada de embajadores y, en su fase más avanzada, el reconocimiento formal de la oposición como representante legítima del pueblo iraní. Alemania y el Reino Unido optaron por un paso poco habitual: evitar el reconocimiento diplomático del régimen iraní. Por primera vez, el bloque occidental activó de forma coordinada un proceso de cambio de régimen. No se trató de una acción improvisada, sino de una maniobra sincronizada con consecuencias inmediatas. Esta señal política actuó como una bengala. Su efecto se propagó rápidamente a ambos lados del Canal de la Mancha. Las protestas contra el muro del miedo impuesto por Jamenei dejaron de ser un fenómeno local y se extendieron por las principales capitales europeas. Italia fue uno de los primeros escenarios visibles de esta expansión. En plazas emblemáticas de Milán, gigantescas pantallas publicitarias electrónicas fueron hackeadas o directamente alquiladas para mostrar no propaganda oficial, sino la silueta del león y el sol. Fue una rebelión digital que evidenció el deterioro del control simbólico del régimen iraní en el corazón de Europa. La movilización no se detuvo ahí. Alemania, Suecia, Francia e incluso Canadá registraron manifestaciones simultáneas. Desde Estocolmo hasta Toronto, la diáspora iraní comenzó a actuar de manera coordinada, ya no como comunidades dispersas de exiliados, sino como un bloque político organizado en torno a la figura de Reza Pahlavi. Mientras miles de manifestantes antigubernamentales marchaban por las calles alemanas, el mensaje era unívoco y profundamente inquietante para Teherán. Esta es una nación que ha vivido en el exilio durante casi medio siglo y que ahora se prepara para regresar. Incluso en lugares geográficamente distantes como Australia, los cánticos de «Viva el Rey» resonaron con fuerza. No fue un estallido emocional aislado, sino el resultado de una coordinación global cuidadosamente estructurada. La diáspora iraní comenzó a ejercer presión directa sobre los gobiernos de los países de acogida, exigiendo la expulsión de los embajadores del régimen.
Las decisiones adoptadas en Londres y Berlín no solo significaron una pérdida de prestigio diplomático para Teherán, sino una interrupción quirúrgica de los canales financieros y logísticos que mantenían al régimen operativo. Durante años, una red de empresas pantalla con sede en Europa permitió al régimen iraní eludir sanciones, lavar dinero y financiar operaciones encubiertas. Con la retirada del escudo diplomático, esa infraestructura quedó expuesta. El llamado Plan B del régimen, miles de millones de dólares en activos depositados en bancos europeos o invertidos en bienes raíces como seguro para tiempos difíciles, dejó de ser una garantía. Esos fondos ahora corren el riesgo de convertirse en pruebas judiciales susceptibles de confiscación. Este escenario habría generado pánico entre las élites del régimen, ante el temor real de perder propiedades y cuentas bancarias en Londres y otras capitales europeas, y cuando el dinero escasea, las lealtades se erosionan. La situación comenzó a desencadenar un proceso interno de ajustes de cuentas y denuncias cruzadas dentro de la élite de Teherán. Como suele ocurrir en sistemas autoritarios en declive, cuando los recursos se reducen, los propios actores del poder empiezan a devorarse entre sí. El impacto más severo de esta dinámica se observa en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, los Pasdarán, considerados la columna vertebral del régimen. Los Pasdarán no son únicamente una fuerza militar, constituyen también un conglomerado económico de enormes dimensiones que controla aproximadamente el 60% de la economía iraní. El imperio económico controlado por los Pasdarán abarcaba sectores clave de la economía iraní, desde gigantes de la construcción hasta telecomunicaciones, gestión portuaria y el contrabando de petróleo. Ese entramado comenzó a resquebrajarse en medio del aislamiento diplomático y de una oleada de huelgas internas. La evaporación de los ingresos comerciales afectó directamente a la cadena de mando en el terreno. Informes de inteligencia filtrados desde fuentes internas revelan ahora la magnitud del deterioro. Ha salido a la luz la existencia de batallones fantasma dentro de la Guardia Revolucionaria, unidades que solo existían sobre el papel. Durante años, los salarios de miles de soldados inexistentes habrían sido desviados por altos mandos, en un esquema de corrupción profundamente arraigado. En paralelo, los oficiales de bajo rango llevan meses sin recibir su sueldo. En este contexto, la lealtad ideológica comienza a ceder ante el instinto de supervivencia. Para un capitán que no cobra, resulta cada vez más difícil justificar la defensa de un régimen cuya bandera fue retirada públicamente en Londres. La alternativa que emerge es peligrosa para el Estado. La venta de información, documentos recopilados durante años podrían estar siendo ofrecidos a la oposición o a servicios de inteligencia occidentales como moneda de cambio para evitar represalias en un eventual cambio de régimen. La posibilidad de que la burocracia de seguridad se mercantilice de esta manera paraliza cualquier capacidad defensiva coherente. Esta dinámica se extiende por todo el país. En Teherán nadie confía en nadie. La paranoia se ha convertido en norma. Teléfonos presuntamente intervenidos, micrófonos ocultos, sospechas constantes. Cuando un aparato de inteligencia dedica la mayor parte de sus recursos a vigilar a sus propios integrantes, deja de cumplir su función esencial. Los informes que llegan a la mesa del ayatolá Jamenei ya no reflejan la realidad sobre el terreno. Cada unidad maquilla datos para protegerse, ya sea para no incomodar al liderazgo o para encubrir errores propios. Esta ceguera institucional es uno de los síntomas más claros de las dictaduras en fase terminal.
En el plano económico, la situación ha superado incluso la hiperinflación. La economía iraní ha regresado en la práctica a un sistema de trueque, con la pérdida total de valor del rial y el colapso del sistema bancario. El mercado ha impuesto sus propias reglas. El Gran Bazar de Teherán ya no reconoce los tipos de cambio oficiales y la mayoría de los comercios ha cerrado. Esto implica algo más profundo. El Estado ha perdido su soberanía monetaria. Ya no controla la emisión de dinero ni la regulación económica. El cierre de persianas en el bazar no es solo una protesta comercial. Representa también la activación de un fondo informal de solidaridad que financia a manifestantes y trabajadores en huelga. El mismo bazar que financió la revolución de 1979 ha abierto ahora sus arcas para derrocar al régimen surgido de aquella revolución. Parte de los ingresos circula a través de una red financiera paralela, basada en la confianza y en mecanismos tradicionales de transferencia que el régimen no puede controlar. Mientras el Estado conserva formalmente los bancos, el poder económico se ha desplazado hacia la sociedad. Y ese desplazamiento tiene consecuencias visibles en las calles. Lo que ocurre hoy en Teherán va mucho más allá de protestas por el precio del pan. Datos e imágenes obtenidas mediante inteligencia de fuentes abiertas muestran que no se trata de una explosión social puntual, sino de un colapso sistémico. No hay agua potable en la capital, no hay efectivo, no hay autoridad efectiva. La población ha llegado a la conclusión de que ya no tiene nada que perder. En una economía donde trabajar un mes apenas alcanza para comprar un gramo de oro, el miedo deja de ser un factor de control. Cuando una concentración inicial de 200,000 personas en un distrito se proyecta estadísticamente sobre toda la ciudad, el resultado es revelador. Entre 2,5 millones y 3,5 millones de personas en las calles de Teherán. Al caer la noche, esa cifra habría alcanzado los 10 millones. Se superó el umbral del miedo. A partir de ese momento, ninguna fuerza policial ni unidad de la Guardia Revolucionaria puede contener a la multitud. El aparato de seguridad quedó desbordado y comenzó a desintegrarse frente a ese océano humano. En una capital donde los grifos expulsan aire en lugar de agua y la población se disputa camiones cisterna, la desobediencia civil se convierte en una cuestión de supervivencia. Si hoy decenas de miles de personas pueden reunirse sin ser dispersadas, es porque el aparato de inteligencia está consumido por luchas internas. La determinación del régimen se ha evaporado. Ya no se puede hablar de seguridad basada en la represión y la autoridad. En el plano geopolítico, Irán enfrenta ahora la forma más fría y efectiva de aislamiento estratégico. Las alianzas orientales en las que Teherán invirtió durante años se desvanecieron justo cuando más las necesitaba. China, actuando con pragmatismo, ha optado por profundizar sus vínculos con los estados estables del Golfo. Para Pekín, Irán ha dejado de ser un nodo clave de la franja y la ruta y se ha convertido en una fuente de riesgo e inestabilidad. Rusia, por su parte, enfrenta su propia crisis estructural y no está en condiciones de ofrecer un rescate militar o económico. Incluso si ciertas versiones sobre un posible asilo fueran ciertas, no representarían una salvación para el régimen, sino únicamente una salida personal para algunos dirigentes. A Moscú no le interesa quién gobierna Irán, sino si Irán puede suministrar recursos estratégicos. Un país con producción paralizada y logística colapsada es un aliado inservible. El régimen iraní ha quedado aislado del sistema internacional. Ante este escenario, solo le queda una carta: la estrategia del caos. Históricamente, los regímenes en caída recurren al principio de después de mí, el diluvio, intentando provocar desorden para forzar una intervención militar interna.
Sin embargo, la sociedad iraní ha demostrado un nivel de conciencia política suficiente como para no caer en esa trampa. Este vacío geopolítico ha abierto una oportunidad para Reza Pahlavi y un eventual gobierno provisional de reconstruir relaciones con Occidente. Lo que estamos presenciando no es una rebelión clásica, sino la liquidación de un Estado. El régimen camina sobre la cuerda floja y Reza Pahlavi entra en escena como actor central. Mientras las calles de Teherán coreaban el nombre del Shah, la orden de tomar y defender los centros urbanos transformó la resistencia pasiva en una confrontación abierta. Pahlavi afirmó que regresaría, pero una frase en particular marcó el tono de la fase final: "Me estoy preparando para regresar a mi patria". Esa declaración sugiere que el desenlace se aproxima. Las concentraciones frente a la Casa Blanca y el respaldo explícito de la administración Trump indican que este retorno no sería ordinario. Podría tratarse de un regreso garantizado por potencias internacionales, incluso con escolta aérea. En este contexto, los cristales rotos en Londres adquieren un significado histórico. Podrían representar el último clavo en el ataúd del régimen de Teherán. Con el Reino Unido retirando su respaldo, Alemania anulando la legitimidad del sistema y Estados Unidos dando luz verde, el paréntesis abierto en 1979 se cierra con estruendo. Las luces que se apagaron aquella noche anunciaron un nuevo amanecer en las calles de Teherán. Los mulás ya no tienen dónde refugiarse. Londres cerró sus puertas. Europa retiró su reconocimiento y el propio pueblo se concentró frente a los símbolos del poder. No hay marcha atrás. Los acontecimientos ocurridos en Londres probablemente serán recordados como el día en que los mulás se marcharon y los leones regresaron. Gracias por acompañarnos en Crónica Militar. No olviden suscribirse al canal y apoyar este análisis. También están disponibles nuestras membresías para quienes deseen respaldar el crecimiento del proyecto.